vamos a continuar, ya nos estamos acercando al final de esta carta. Y hoy vamos a ver 3 versículos del capítulo 5. Vamos a ver del versículo 1 al 3 que voy a leer. Dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Ok, pues en este capítulo final de su primera carta, Pedro se dirige a quienes serían pues las dos clases de personas que básicamente conformarían una iglesia, que son pues los ancianos y los jóvenes. Es decir, se dirige a las personas que llevan más tiempo de haber conocido al Señor y a los que recién se estaban integrando a este grupo de fe. Así que Pedro comienza diciendo: ruego a los ancianos que están entre vosotros. Pedro se dirige primero a los ancianos que había en esas iglesias de Asia Menor, aquellos que eran los primeros convertidos, que llevaban ya algunos años caminando con Cristo y que seguramente habían padecido más cosas que todos los demás por cuanto llegaron primero a la fe. Pedro le ruega, le pide encarecidamente al anciano, el cual era un líder y ministro espiritual, una persona madura, con buena reputación, que supervisa y que tiene dones para la enseñanza, la administración y el ministerio pastoral. Generalmente, el término anciano está más dirigido hacia la persona que hacia su oficio. Y aunque a veces los términos entre pastor, obispo y anciano se confunden en el Nuevo Testamento y parecen usarse como términos intercambiables, a la vez también se hacen sutiles distinciones entre ellos. Pero un anciano no necesariamente era un pastor o un obispo, pero un pastor y un obispo sí debían ser un anciano. Y, por ejemplo, tanto Tito como Timoteo nos hablan acerca de las características o los requisitos que una persona debería tener para ser considerado como un anciano de la iglesia. Y dice así en Tito 1, del 5 al 9. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere, y empieza aquí a dar las características que debía tener una persona para ser considerada un anciano. Dice: el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Esto nos enseña claramente que no cualquier persona podía ser un anciano. Es decir, no lo era simplemente por el hecho de llevar mucho tiempo en la iglesia. No era ese viejito que estaba siempre allí. No. Además, si la iglesia era joven, el anciano también podía ser muy joven. Lo importante era que cumpliera con los requisitos que se exigían, que acabo de leer, para ser un líder de la iglesia.
Pedro, desde luego, se incluye entre estos ancianos, pero además se refiere a él mismo como testigo de los padecimientos de Cristo, lo que en automático lo hace sobresalir también como apóstol, porque para ser considerado un apóstol era necesario haber conocido personalmente a Jesús y ser testigo de su resurrección. Por eso muchos de los que ahora desgraciadamente se dicen apóstoles, pues no, es imposible que puedan cumplir con los requisitos de un apóstol, ¿verdad? Que como dije, se necesitaba haber conocido a Cristo personalmente y haber sido testigo físicamente de su resurrección. Junto con estas impresionantes credenciales que tenía Pedro, él agrega, al igual, dice, que toda persona que haya creído en Cristo, que al final de su vida será también participante de la gloria que será revelada. ¿Y cuándo será esto, verdad? ¿Cuándo la gloria de Dios será revelada? Pues precisamente el día en que Jesús regrese. Como dice la Escritura, precisamente Él va a regresar en gloria. Así dice Mateo 24:30, donde dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, Jesús, ¿verdad?, en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Pues en ese momento, ¿verdad?, la gloria de Dios será manifestada. Dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces no solamente su llegada será gloriosa, sino que Él mismo manifestará su gloria. También lo dice así en Colosenses 3:4, donde dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seráis manifestados con Él en gloria. Es decir, aquí es el momento en el que Dios dice que nosotros también seremos manifestados en gloria junto con su gloria. Por eso Pedro dice que al final de su vida él será participante de la gloria que será revelada. Finalmente, si te das cuenta, a lo largo de esta carta, Pedro ha manejado dos constantes y las ha ligado como una sola. La verdad del sufrimiento ligada con la gloria como consecuencia de este. Entonces, estas dos cosas son las que ha ido mencionando Pedro juntas. Sufrimiento, gloria. Ok, estás padeciendo, estás sufriendo, estás pasando pruebas difíciles, pero al final tu recompensa será la gloria. Así lo dijo en 1 Pedro 1, 7 y 11. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Es decir, esta fe que tuviste, que fue motivo de padecimiento, al final será hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y dice el 11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Hay varios versículos que hablan de estas dos constantes, ¿verdad?, como unidas en una. El 4:13 dice también, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Entonces, esta realidad está enfatizada como el destino final de todo creyente, ser participante de la gloria que será revelada. Bueno, resumiendo este punto,
Pedro se presenta como un anciano, luego se presenta como un testigo, y ahora termina diciendo que al igual que todos los que han creído y sufrido con Cristo, de la misma forma al final serán participantes de su gloria. Dice 2 Timoteo 2:12, si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Ok, dice entonces el siguiente versículo, 1 Pedro 5:2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. O sea, está dirigiéndose a los ancianos, ¿verdad? Y les está diciendo que apacenten la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Bueno, estos ancianos, Pedro les dice, apacentad la grey de Dios. ¿Y a quién más se le podía dar el encargo de cuidar del rebaño de Dios? Aquel que todavía no ha entendido las verdades básicas de la fe, aquel cuya fe es muy débil aún, a quien no ha visto el poder de Dios actuar. ¿No? Por supuesto que no, porque lo más seguro es que en su tropiezo o ignorancia, una persona que no esté preparada también perjudique a aquellos a los que se les ha encargado. Por esta razón, Pedro se dirige a los líderes de la iglesia, a quienes menciona genéricamente como ancianos, para que cuiden a la iglesia. Y es importante tomar en cuenta la forma en cómo Pedro dice las cosas, porque él usa el término grey, ¿no? Porque tiene en mente a un pequeño grupo de ovejas. Nosotros, como iglesia, somos vistos por Dios como un grupo de ovejas, un conjunto de creyentes que le pertenecen a Dios. Y la pregunta es esta: ¿por qué tiene que haber alguien que cuide a este rebaño? Porque son ovejas. No son una manada de lobos que están preparados para atacar y defenderse solos con sus recursos propios. No. Somos ovejas que necesitamos ser cuidadas. El profeta Isaías, ¿verdad? 700 años antes atrás, precisamente nos recordaba el hecho de que nosotros somos vistos por Dios como ovejas. Así dice Isaías 53:6. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él, hablando de Cristo, el pecado de todos nosotros. ¿Por qué somos ovejas? Porque una oveja debe ser alimentada, porque no tiene sentido del gusto, así que podía envenenarse con cualquier cosa que comía. Además, no sabe ir a la comida porque es casi ciego. Debe ser protegida porque no tiene garras ni colmillos. Solo sabe huir ante el peligro. La oveja debe ser esquilada porque si no, con tanta lana que le crece, puede contagiarse de muchos parásitos o perder el equilibrio por tanto peso. La oveja debe ser conducida porque no tiene un buen sentido de orientación. Y así podríamos hablar de muchas de las carencias de las ovejas y entender cuál es la razón por la cual Dios nos ha comparado con ellas. En pocas palabras, se trata de un animal completamente indefenso, dependiente, que necesita ser guiado y protegido por un pastor.
Por esta razón, el pastor debe nutrir al rebaño con la palabra de Dios y también debe estar pendiente de sus necesidades espirituales, buscar su sano crecimiento y orar mucho por ellas para librarlas de las acechanzas del maligno. Y es verdad, el pastor debe recordar una cosa, que las ovejas no son suyas, son de Dios. Él simplemente ha sido puesto como un cuidador, como un encargado que tendrá que darle cuentas al dueño de las ovejas. Finalmente, el pastor se debe a ellas. El texto no dice que las ovejas apacienten al pastor. El pastor es un servidor. No es alguien que se sirve de, sino para. Desgraciadamente, la historia de Israel y del cristianismo siempre ha tenido que luchar con obreros fraudulentos, ¿verdad?, que han querido suplantar a los verdaderos servidores de Dios y de los cuales Pablo puso en alerta a la iglesia de Corinto. Dice así en 2 de Corintios 11, del 13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Pues aquí esta es una acusación muy grave, ¿verdad?, acerca de personas que pueden simular ser apóstoles de Cristo. Dice, pero son como Satanás, que se disfrazan para serlo. En la historia de Israel y en muchos momentos de la iglesia, siempre ha habido personas que se disfrazan como pastores, como servidores de Cristo. Personas que en realidad son unos auténticos demonios, que han buscado infiltrarse dentro de un grupo, dentro de las filas de una iglesia, precisamente para hacer mucho daño. Y desde entonces, como les decía, muchos años atrás ha sido esta constante. Y el mismo profeta Jeremías la denunció en Jeremías 23, del 1 al 4, donde dice: «Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He aquí yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová». Entonces aquí Pedro no solamente está encargando la iglesia a los pastores, ancianos, obispos y diáconos, sino que también está haciendo una denuncia sobre aquellos que falsifican su oficio. Algunos de estos falsos pastores, ¿verdad?, tratarán de hacer daño a través de muchas artimañas, de introducir falsas enseñanzas. Muchas de las sectas actuales empezaron así, con pastores ignorantes que no se ciñeron a las enseñanzas y quisieron introducir sus falsas enseñanzas. Otros pueden corromper
a sus miembros, ¿verdad? Esta puede ser otra táctica de un falso profeta. Otros poniendo en contra a las ovejas con el pastor, haciendo dudar de la integridad o del liderazgo del pastor, metiendo cizaña, chismeando, etc. Y pues también, por otro lado, habrá otros que querrán abusar de su autoridad y de su investidura de anciano. Pero las ovejas deben de estar alertas para que estén seguros de que la persona que las está cuidando realmente sea un pastor y no un asalariado. Un asalariado que puede existir porque puede ser una persona a la que solamente le interesa ver el trabajo de pastor como uno más que le permita vivir, pero a quien no le interesen realmente las ovejas. Así dice Juan, en Juan 10, 12, 13, donde dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida en abundancia. Dice Jesús, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Por otro lado, se espera que la actitud de la oveja sea de obediencia, de sugestión al pastor, que se deje conducir y guiar. Porque una oveja que tiene que ser forzada o arrastrada se convierte en un problema, porque esta es una oveja difícil de ayudar. De tal forma que esto es lo que implica apacentar y cuidar. Pero hay algo más que agrega Pedro. Dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Aquí Pedro recalca que el pastoreado es un llamado, no es una imposición. No debe ejercerse a la fuerza, sino voluntariamente. Obviamente, este trabajo comienza en el pastor, en el anciano o en el maestro, cuando descubre primeramente que tiene un llamado y también tiene el don para transmitirle a otras las verdades que Dios mismo le ha enseñado. Y entonces, al mismo tiempo, descubre el gozo de ejercer el don que Dios le ha dado. Sin embargo, corre también el riesgo que, como en cualquier otro trabajo, con el tiempo se pierda la chispa y el interés por servir bien. Por esta razón, el pastor también necesita la cobertura de sus ovejas para que no caiga en la rutina o en el desaliento. Dice así en Hebreos 13, 17. Y esta es una palabra para las ovejas. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta,
para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. A esto me refería cuando les decía que así como el pastor tiene que guardar cierta conducta, las ovejas también deben darle cobertura al pastor, ¿no? Como a alguien que finalmente va a tener que dar cuentas, como alguien que no es perfecto, como alguien que no es Superman y como alguien que también necesita ser cuidado. Continúa diciendo Pedro: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Pedro sigue hablándole a los pastores, que cuiden la grey, que no lo hagan a la fuerza, voluntariamente, y no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. El pastor, sin duda, es alguien que conoce el consejo de Dios, alguien quien ha caminado al lado de Dios en las buenas y en las malas, que ha experimentado de muchas formas bendiciones y pruebas. Una persona madura y equilibrada en su vida y en su criterio. Todo esto le ha hecho un hombre sabio que ocupa un lugar especial y un lugar de preeminencia en el corazón de sus ovejas. Por lo mismo, es alguien cuyo consejo es digno de tomarse en cuenta. Pero también es una persona que puede ser blanco de críticas, difamaciones y envidias. Así que para admitir una acusación sobre alguien que tiene muchos años de servicio fiel, Pablo nos dice que es menester ser muy cuidadoso. Así lo dice en 1 Timoteo 5:19 cuando dice: contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Al contrario, dice el mismo Pablo, el pastor que hace bien su trabajo, que especialmente se dedica a predicar y a enseñar, debe ser tenido como digno de doble honor. Dice en el 17 y 18, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Así que el pastor es una persona que debe ser considerada en muchos aspectos. Sin embargo, como les decía, es una persona también sujeta a muchas tentaciones y a cosas que se le pueden ir presentando dentro del cumplimiento de su ministerio. Por eso, por ahí se dice en forma coloquial que hay 4 fallas en las que un pastor puede caer comúnmente: la dama, la cama, la lana y la fama. Voy a explicarlas. La dama. Como parte de una estrategia bien planeada, Satanás muchas veces buscará la forma de tropezar en lo sexual al pastor por medio de una de sus hijas. Satanás tiene hijas especializadas en esto. Y sí, de vez en cuando se cuela una cabra entre las ovejas para dañar al rebaño, pero también específicamente para morder al pastor. Por esta razón, ¿verdad?,
La Biblia enseña que las esposas de los pastores deben estar siempre al pendiente de las necesidades de sus esposos y cumplir su deber conyugal. Dice en Proverbios 6, del 24 al 26, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. La cama. Una de las cosas que pueden tropezar a un pastor es la falta de compromiso. Al ser dueño de su tiempo, debe buscar bien cómo aprovecharlo e imponerse tareas y retos que llenen su día, incluyendo su tiempo de oración, lectura, estudio, el hacer ejercicio, etc. Y no caer en la flojera o la baja productividad. Dice así en Proverbios 6, de 6 al 11. Dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir en la cama? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. La lana. La confianza que los demás han puesto en el pastor va más allá. Le han confiado la administración del dinero destinado para los misioneros o para cualquier obra que se haga en la iglesia. Así que de la misma forma en que recibe, debe dar cuentas claras y oportunas de ese dinero. Si por alguna razón el pastor se descuida en esta área, puede caer en la tentación de disponer mal del dinero. Desgraciadamente, la falla en este punto ha causado más estragos en las iglesias de lo que tú te puedes imaginar. Cada pastor debe conformarse con un salario que los otros miembros de la iglesia administren para él, si es el caso que se administra así la iglesia. Porque puede resultar que en muchos casos, donde él mismo se administra, puede perder el control y tendrá que estar luchando contra una fuerte tentación, como nos dice Pablo, la fuerte tentación que implica el dinero. Dice en 1 Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Fíjense cómo dice, no dice Pablo que la raíz de todos los males es el dinero. No, dice el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. En fin, ¿verdad? Raíz de todos los males es el amor al dinero. Muchos escándalos, de los cuales tengo muchos ejemplos, ¿verdad? Desgraciadamente, que ilustran estos 4 puntos. Pero también muchos escándalos de televangelistas o pastores que se han dado a conocer, que han alcanzado cierta popularidad. Se han dado a conocer con mucha tristeza porque es gente que finalmente cayó en la tentación
y abusó de la confianza de sus feligreses y se fueron con la lana, se llevaron a la secretaria y hasta el avión. La fama. Algunos pastores aman el ser reconocidos y admirados por los demás. Algunos simplemente se ven o aspiran ser como rockstars. Así les gusta vivir, pero dice la Biblia que ellos deberían de conservar el espíritu de Natanael, quien hizo el bien no para que lo reconocieran, no para que fuera famoso, sino por ser un verdadero creyente en quien no hay engaño. Dice así Juan 1, 47 y 48. Cuando Jesús vino a Natanael, que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. El cuidado del pastor hacia sus ovejas debe ser voluntario, como ya vimos, por gusto, por vocación, por don, sin buscar una ganancia mayor a la que sus ovejas estén dispuestas a dar. Y esta ofrenda, este cuidado, no debe ser el producto de la coerción o de la presión del pastor para que las ovejas ofrenden, sino como un deseo que nace del corazón de alguien que quiere dar para la obra del Señor por medio de ofrendarle al pastor y a su familia. En alguna ocasión les expliqué que en mi caso es especial porque yo tendría todo el derecho como su pastor a recoger de ustedes lo material, habiendo sembrado en ustedes lo espiritual, como dice en 1 Corintios 9 del 11 al 14. Dice: si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. Aquí Pablo está exigiendo su derecho de ser sostenido. Dice: si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Es decir, el caso de Pablo fue especial porque él, teniendo el derecho de ser sostenido por la iglesia, él renunció, dice, a este derecho. Y Pablo se dedicó a ejercer un oficio que él conocía, que era el de hacer tiendas. Y él hacía tiendas para mantenerse. Por eso dice que no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Dice: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Entonces, este derecho lo ha dado Dios en forma particular, ¿verdad? Y lo resume en estas palabras: así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero, como les decía, mi caso particular es como el de Pablo. Tú sabes que todo aquello que se junta de ofrenda se da para apoyar el trabajo en Asia. Pudiendo yo reclamar algo con todo derecho, yo no me quedo con nada, todo se va para allá,
porque así lo he decidido. Yo me sostengo básicamente de mi jubilación que obtuve después de haber trabajado 30 años y de eso vivo. Claro, la Biblia también dice que si en algún momento Dios pone en tu corazón darle a tu pastor algo especial, como una ofrenda de amor, como una muestra especial de cariño, está bien. Pero esto no quita nuestro compromiso de suplir en forma continua lo material, porque es un ser humano que de eso vive. Ya que, como les dije, el obrero es digno de su salario. Y como ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Pero también hay un punto que hay que cubrir: el ánimo del pastor, el cual sube cuando alguna oveja le puede dar gracias por el mensaje que acaba de escuchar, por la palabra de aliento que se le acaba de dar, cuando le comparte alguna bendición que ha llegado a su vida, porque le puede compartir al pastor: "Ay, pastor, fíjate que yo estuve orando y gracias por que tú oraste conmigo. Por esta razón y la oración ya ha sido contestada, porque el estudio que estás recibiendo está edificando tu vida y está siendo de bendición", etc. Estas son las cosas que un pastor espera escuchar de sus ovejas, para que sepa que su trabajo tiene sentido, para que sepa que su esfuerzo está dando frutos, que todas las horas que invierte preparar el estudio que con todo amor te comparte los domingos está sirviendo de algo, para que sepa que está haciendo las cosas bien, como dijo Pablo en Gálatas 6:6, cuando dijo: el que es enseñado en la palabra, o sea, se está dirigiendo a una oveja que está siendo enseñada, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Y esta es una frase que puede incluir muchas cosas. Haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Y esto abarca todo. Pero finalmente le está diciendo a la oveja que lo haga con su pastor. Desgraciadamente, pocos son los que se toman la molestia, pues, de hablarle al pastor, de mandarle un WhatsApp para alentar o agradecer su trabajo. Los pastores que no tienen esta retroalimentación se sienten como disparando al aire, sin saber si le están atinando algo o no. Así que este es algo que, comenzando como una recomendación para los ancianos, termina también como una recomendación para las ovejas. Debemos ayudar a que el ánimo del pastor no decaiga, sino que en beneficio de la obra, éste mantenga su buena actitud y su entusiasmo, para que al final de cuentas todos, tanto el pastor como las ovejas, sean beneficiados. Bueno, no vamos a terminar el versículo 3, lo vamos a dejar hasta ahí. Y bueno, pues hermanos, que Dios los bendiga. Maranata, el Señor viene.